Muy pero muy buenos días, bienvenidos a un nuevo análisis. Comienza una nueva semana y tuvimos un fin de semana increíble con mucho pero mucho movimiento cripto. Fíjense, voy a comenzar, no sé si, la verdad que no recuerdo si lo vimos a través de un análisis, pero recuerdo completamente que lo vimos puntualmente en el análisis que hicimos en el live de Instagram y teníamos puntualmente esta estructura que incluso yo también se los había mandado a mis alumnos que era un triángulo que habíamos tenido una ruptura y una reincorporación nuevamente al triángulo. Justamente en el live de YouTube, perdón, el live de Instagram que estaba teniendo en ese momento, nos encontrábamos en esta estructura de acá. Y yo decía puntualmente en ese mismo live que tengan mucho cuidado porque el problema no era que habíamos quebrado y estado retesteando, porque cuando uno genera una ruptura, por ejemplo, de este triángulo, genera una ruptura y retestea, lo que espera normalmente es una subida. Pero yo le decía en el mismo live que tengan muchísimo cuidado porque estaba haciendo algo que era relativamente extraño y que no debía estar sucediendo, que era puntualmente volver a meterse en el triángulo que habíamos trazado. Eso es extremadamente peligroso para la estructura que estaba siendo quebrada aparentemente. Lo que yo dejaba en cuanto a intenciones es que lo más probable era que eso sea una falsa ruptura, conocida como una búsqueda de liquidez, tomar los stop loss de las personas que estaban acá buscando los shorts y probablemente el mercado después terminara reaccionando a la baja. Dicho y hecho fue tal cual como sucedió. Honestamente me encanta cuando suceden esas cosas porque da una certeza de qué es lo que uno está buscando y siempre digo lo mismo, ¿no? Tratar de interpretar esas migajas que nos deja el mercado para entender qué es el siguiente posible movimiento, ¿no? Esto que teníamos acá era una enorme migaja para entender que el mercado estaba teniendo una búsqueda de liquidez y ahora sí buscar su continuación, en este caso en un movimiento real bajista. ¿Sí? Una muy pero muy linda caída. Fíjense, de hecho, cuando uno traza una estructura de este tipo, ¿no? Esto era un triángulo simétrico, como siempre digo, tenemos que buscar la perspectiva hacia dónde va a generar la ruptura y cuál es el target de ese triángulo. Es tan sencillo como trazar el ancho del triángulo, extenderlo hacia el momento de ruptura y fíjense, lo extendemos y claramente llegamos al target de forma perfecta, ¿sí? Fue extremadamente de manual la caída que tuvimos, muy pero muy fuerte, sí, ciertamente fue muy fuerte, pero también muy prolija todo el movimiento y extremadamente positivo, al menos en mi caso, lo pude aprovechar muy pero muy bien, incluso superando ganancias de un 100%, ¿sí? Muy pero muy interesante. Ahora, vamos un poquito al análisis de hoy porque quiero charlar un poquito. Esto lo voy a dejar por ahora y después vamos a ir hablando un poquito más allá. Comencemos como siempre con gráfico mensual. Con respecto al mensual, bueno, esto lo quería dejar oculto por ahora porque no es tanto el interés. Saco la de 100, voy a dejar la de 50. Perdón, acá. Vamos al mensual. Ahí. Y ahora sí, perfecto. Con respecto al mensual, creo que ya estamos hablando bastante de o al menos ya parece que está todo dicho, ¿no? Fíjense, faltan 5 días y 13 horas para que esta vela termine y el gráfico mensual tiene extremadamente forma bajista. Independientemente de que sea una vela verde, gente, esto es bajista, lo venimos hablando bastante. ¿Sí? Lo interesante de todo esto y lo más valioso es que es una vela bajista, es cierto, es una vela con mucha estructura bajista, pero esto no está haciendo mínimos. Y eso hay que considerarlo porque independientemente de la mecha enorme que estamos dejando, fíjense que estamos en una mecha que comenzó en los casi 98 mil dólares y nos está dejando actualmente en la zona de los 88. Estamos hablando de 10 mil dólares de mecha, pero por el momento eso no está dejando nuevos mínimos. Por lo tanto, esto da intenciones de que esta caída todavía es posible de recuperación. Obviamente es una caída, es extremadamente grande, estamos hablando de 10 mil dólares de mecha, es muchísimo el movimiento que está ocurriendo en el mes de enero, pero por el momento no está dejando nuevos mínimos. Los nuevos mínimos debería dejarlos por debajo de la zona de los 84 mil. Bien, por ahora obviamente faltan 5 días y 13 horas, eso puede cambiar completamente en lo que resta de esta semana, pero por el momento esto está relativamente posible de cambio, es una realidad.
¿sí? Pero no olvidar, y ya esto lo venimos mencionando bastante, ¿no? Cuando tenemos una vela de indecisión, no es tanto la importancia de la vela de indecisión, sino la vela de continuación, y la vela de continuación por el momento es extremadamente bajista, así que esto podría amplificar aún más la posibilidad de caída en el precio. Obviamente, como les digo, la única cosa positiva que veo como para decir, ok, esto puede frenar la caída, es que no hagamos todavía nuevos mínimos, ¿sí? Pero la estructura está, así que obviamente no hay que hacer caso omiso de ello. Bien, antes de pasar al gráfico semanal, quiero hablar un poquito de poco de las noticias de esta semana, ¿sí? Porque no quiero olvidarme de este detalle tan importante, porque a veces entre tanto análisis se me escapan de hablar un poco de las noticias. Pero fíjense lo que tenemos, bueno, hoy tanto no, pero a partir del día de mañana, martes, a partir de las 10:30 de la mañana, tenemos una declaración de Donald Trump, conferencias de Trump. Y cada vez que habla Trump, ya lo vimos y lo acabamos de ver puntualmente hace muy poco tiempo, cada vez que habla Trump, el mercado se sacude y el mercado y Trump no tiene ningún problema en decir nada, así que el mercado enseguida comienza a reaccionar. Así que mucho, pero mucho cuidado el día de mañana con las declaraciones de Trump. Pero no solamente eso, sino que el día miércoles, para mí va a ser uno de los meses, uno de los días más importantes, y si no es el día más importante de lo que va del año, tenemos primeramente, nuevamente una declaración de Trump. Tenemos declaraciones de Trump el día de mañana y el día miércoles, así que a estar muy atentos, 10:30 de la mañana. Pero no solamente ello, sino que alrededor de las 4 de la tarde, hora argentina, tenemos la decisión de tipos de interés y obviamente la rueda de prensa del FOMC. Esto recuerden la importancia que tiene, tenemos hablando a Powell, tenemos hablando a todo el ecosistema, es muy pendiente de la decisión de tipos de interés. En teoría, lo pueden ver acá, no debería haber cambios en los tipos de interés. Esto ya lo veníamos hablando bastante, ya veníamos intuyendo que esto iba a suceder. De hecho, ya en la rueda de prensa anterior, Powell ya lo había dicho que probablemente no iba a haber cambio de tipos de interés durante el mes de enero. Pero obviamente esto es todo lo que ya sabemos. Cuando sucede este tipo de cuestiones el mercado ya lo tiene descontado. Por lo tanto, si esto sucede de esta forma y no hay ningún cambio, el mercado ya va a tener todo descontado. Por lo tanto, no va a esperar gran movimiento y no va a esperar gran volatilidad. Ahora, todo esto es el supuesto. Si por alguna razón tanto en la decisión de tipos de interés, es decir, hay una variación, pues puede ser que suba, puede ser que baja, da igual, va a ser variación porque no se esperan cambios, o en la rueda de prensa, a través de la respuesta de algunas de las preguntas de los periodistas, surge alguna cuestión relativamente importante, el mercado ahí sí puede encontrar mucha volatilidad, así que hay que tener muchísimo cuidado. Entonces el día miércoles alrededor de las 4 de la tarde. Después, bueno, jueves y viernes ya el mercado vuelve a estar un poco más tranquilo ya en sí. Para el día viernes tenemos varios datos en Europa, así que también puede haber varios movimientos, pero eso por lo general va a ser por la mañana, primeras horas de la mañana. Así que lo iremos charlando seguramente posteriormente en el video que grabemos el día viernes del análisis, ¿no? Pero particularmente no quiero dejar pasar día martes y día miércoles a tener mucho, pero mucho cuidado con la volatilidad. No obstante a todo esto, no obstante a todo esto, antes de seguir con el análisis, ahora vamos a volver. Quiero mencionar, eh, quiero mencionar un poco sobre los futuros del Bitcoin del CME. Hemos estado hablando también varias veces, en varias oportunidades en este canal sobre este tipo de posibilidades. Y fíjense que el CME, que son los futuros del Bitcoin, están dejando un gap. ¿Por qué funcionan los gaps o por qué aparecen los gaps? Recuerden, lo hemos estado hablando también en varias oportunidades. Es que los gaps aparecen porque este tipo de ticker funciona de lunes a viernes. Esta es la vez, si lo pueden ver en la parte de abajo, esta es la vela del viernes y esta es la vela que comenzó el domingo por la noche, que es prácticamente el comienzo del mercado. Eh, del que comienza el mercado, perdón. Entonces, nos dejó un gap. ¿Por qué? Porque si recuerdan, el día viernes estamos en la zona de los 90.500, 89.500. Estamos en ese nivel. Pero cuando comienza la apertura del mercado tradicional,
el mercado ya se encontraba, el mercado de cripto se encontraba en la zona de los 86.500 dólares y después poco a poco fue subiendo hasta la zona de 87.500. ¿Qué deja esto? Deja esto que conocemos como CAP. En primera instancia, cuando abrió el mercado, teníamos este movimiento de acá. Vamos a hacer esto y esto. Todo este vacío que tenemos acá, por lo general suele ser llenado. Lo voy a extender un poquito, más o menos por ahí. Todo ese movimiento que está acá, el mercado se lo suele después descontar. ¿Qué significa descontar? Que probablemente poco a poco venga a llenar todo este vacío y ahí sí quizás ejecutar el movimiento real. Por lo tanto, lo más probable, lo más lógico que ocurra en las siguientes horas es que el mercado venga a buscar la zona de los 89.000, 89.100, ¿sí? Eso es lo más probable. Veremos a ver si hay la fuerza suficiente en el mercado para poder buscar ese nivel. Eso es lo más en primera instancia a nivel macro, lo que deberíamos esperar para el día de hoy e incluso para el día de mañana, ¿sí? Incluso digo, esto es alcanzar, esto puede lateralizar durante todo el día de hoy, el día de mañana con alguna declaración de Trump hacer una latigazo de volatilidad y después volver a caer. Eso no cambia la situación, ¿sí? En cuanto a que esto dice, ok, esto se cerró el gap o no se cerró. Sí, eso, ese latigazo, así sea con una única mecha que después se desploma nuevamente, sigue siendo el cierre del gap. Así que a tener mucha precaución, no significa que esto coloco un long, me olvido porque voy a hacer plata fácil. La plata fácil no existe, siempre digo lo mismo, ¿no? Volvamos a nuestro análisis, ya dicho lo más importante que quería mencionar como para no olvidarme en el día de hoy. Vamos un poco a nuestro análisis, ya hablamos un poquito del gráfico mensual, pasemos un poco al gráfico semanal. Con respecto al semanal, tenemos, ahora sí voy a sumar las medias móviles que tenía guardadas para recién. Fíjense, en este momento estamos reaccionando. Primeramente tuvimos esa gran caída de la cual estuvimos hablando por o el target del triángulo que estuvimos mencionando. Pero fíjense, la zona de freno, muy lógicamente, media móvil de 100 periodos en gráfico semanal. Si hay niveles de freno, obviamente iba a ser eso. Si lo fue acá, lo fue acá, lo fue acá, lo fue acá, obviamente iba a ser nuevamente una estructura de freno en este nivel. ¿Sí? A la importancia y la fuerza que tiene esta estructura, que fue lo que frenó esa gran caída que nos llevó desde los sin escala, desde los 116 hasta la zona de los 80.000. Cuando se encontró con esta media móvil, el mercado frenó e incluso terminó cerrando por encima de esa media móvil de 200, de 100, disculpen. ¿Sí? Así que evidentemente al contacto nuevamente iba a haber una relación de freno. No sé si por lo menos, al menos por ahora, una vez que lo contactó puede llegar a romperlo. Eso lo iremos viendo en el transcurso de la semana. Pero en primera instancia este freno era lógico y allí fue donde terminó. Bien, como cosas importantes con el respecto al semanal, esto ya lo venimos hablando bastante, hay que tener mucha precaución porque el mercado debería estar subiendo y no lo está haciendo y esto obviamente es una alerta enorme para todo el ecosistema. Si cuando suceden este tipo de situaciones, cuando el mercado te da un indicio alcista a través de por ejemplo el MACD, pero el mercado hace lo opuesto, esto obviamente genera una alerta grande porque podría amplificar la continuación de los movimientos bajistas, ¿sí? Obviamente, en cuanto al semanal, lo más importante va a ser terminar por debajo de la zona de los 86.000 dólares. ¿Por qué? Porque estaríamos quebrando por fin esa media móvil de 100 periodos. Pasemos un poquito al gráfico diario. Voy a ocultar un poquito las medias móviles para que no nos hagan tanto ruido. Pasamos un poquito al gráfico diario y voy a sacar esto porque ya creo que el target ya fue cumplido, pero voy a dejar el de arriba porque lo vamos a estar utilizando un poquito más. Con respecto al gráfico diario, primeramente quiero que tengan en cuenta que el mercado finalmente ya tuvo gran parte de la caída y por primera vez estamos demostrando debilidad en esa caída. Obviamente tiene mucha lógica, estamos hablando de una caída que nos llevó desde la zona de los 98.000 dólares a través de una gran divergencia bajista y prácticamente el mercado finalmente hizo todo el movimiento hasta, ya lo pueden ver, toda esta zona de mínimos que tenemos acá. Estamos reaccionando en esa estructura y por primera vez estamos teniendo debilidad en el MACD. Esto obviamente es algo importante, es algo valioso porque podría decir que podríamos llegar a tener alguna recuperación. Ahora hablaremos hasta dónde es lo más probable, si es que ocurre.
Y en caso de que finalmente el día de hoy vuelva a aparecer, o quizás el día de mañana vuelva a aparecer la intención bajista, obviamente el nivel más importante que debemos superar va a ser la zona de 86.000 dólares, porque por debajo de la zona de 86.000 dólares ya estamos rompiendo otro tipo de estructuras, no solamente la media móvil de 100 periodos como hablábamos hace un ratito, sino también generando nuevos mínimos en gráfico diario también, lo cual amplifica aún más la posibilidad de continuación bajista. Gráfico de 4 horas, y ahora sí es bastante de lo que yo quiero mencionarles el día de hoy. Primero que nada, toda esta gran caída, ¿no? Toda esta gran caída, fíjense que está haciendo, como decíamos, freno muy prolijo, pero al mismo tiempo ese freno se está dando muy prolijamente a través de esta estructura, ¿no? Entonces, este es el primer gran freno que se encuentra el mercado. Si finalmente poco a poco comenzamos a caer y el mercado cae hasta la zona, por ejemplo, de los 85.500 dólares, por más que parezca que la estructura se quebró y que hizo nuevos mínimos, como decíamos recién, porque rompió la zona de los 86.000 dólares, esto no cambia nada. ¿Por qué? Porque la estructura sigue manteniendo exactamente el mismo nivel de soporte. Por lo tanto, podría caer a la zona de 85.500 y nuevamente terminar rebotando al alza. Y acá no cambió absolutamente nada, independientemente de lo mencionado recién, de que debería mantenerse por encima de la zona de 86, porque la zona de 86 iba a ser peligrosa. ¿Sí? Entonces, es importante, como siempre digo, es entender hasta dónde el mercado puede moverse dentro de la propia volatilidad del mismo mercado. ¿Sí? Así que primer zona importante es esta que tenemos acá. Segunda zona importante, yo no se los iba a marcar recién en gráfico diario, pero creo que se los grafico ampliamente y ahora lo mejoramos en 4 horas. Pero fíjense, ¿ven esta estructura que tenemos acá? Es muy, pero muy prolija. ¿Sí? En temporalidad de 4 horas lo van a ver mejor. ¿Sí? Lo vamos a extender un poquito y lo vamos a mejorar como para que lo pongamos exactamente como se los quería mostrar. En temporalidad de 4 horas podríamos estar teniendo esta estructura. Y digo muy fuertemente podríamos. ¿Por qué? Porque si bien es una estructura que podría estar formándose, valga la redundancia, es una estructura que no está tan prolija. Si se fijan, tenemos solamente una reacción a través de una mecha acá, ¿sí? Y tenemos otra reacción acá que básicamente si yo la subo, es decir, yo pongo a este contacto, fíjense que todavía no llegamos a ello. ¿Sí? Pero la realidad es que no puedo dejar fuera este nivel porque fue evidentemente muy importante porque produjo toda la gran caída que sucedió después. Por eso es que lo voy a colocar de esta forma. Es un movimiento que en temporalidad diaria se ve como muy prolijo, pero en temporalidad de 4 horas no lo es tanto. Por lo tanto, es una estructura, al menos esta resistencia, que yo la tomaría con un poco de pinzas. Pero por lo menos me sirve a mí para diagramar algo importante que podría llegar a interesarles a ustedes. Primero que nada, dentro de toda esta estructura estamos teniendo esta zona de mínimos. ¿Sí? Fíjense que este mínimo es más grande que este mínimo de acá. Pero al mismo tiempo tenemos un MACD que está haciendo mínimos cada vez más altos con las líneas del MACD. Ojo con eso porque puede ser una divergencia alcista en temporalidad de 4 horas con las líneas del MACD. Bien, al mismo tiempo temporalidad diaria, volvamos nuevamente. Al mismo tiempo temporalidad diaria teníamos, perdón, no, volvamos a temporalidad de 4 horas y volvemos agregar las medias móviles de 200, de 100 y de 50 periodos. Fíjense finalmente lo que está sucediendo el día de hoy. Ya habíamos tenido la ruptura de la media de 200 por sobre con la media móvil de 50 periodos y ahora estamos teniendo ruptura de la media móvil de 200 con la media móvil de 100 periodos. Si recuerdan, ya habíamos hablado sobre esta posibilidad y tenemos acá la última vez que sucedió esta situación. Esta situación sucedió allá por octubre de este año. Tuvimos una recuperación, y es un poco lo que estamos hablando ahora, y después la continuación de todo el movimiento. Entonces, toda esta estructura que yo les estoy tratando de demostrar, digamos, de dejar un poco en claro, no significa que esta estructura, ya lo saben, tiene estructura de rompimiento alcista. Significa que si esto rompe al alza, nos vamos a 100.000, a 200, a 500.000 de nuevo, a nuevos máximos históricos, no necesariamente. ¿Por qué?
porque esta estructura marca a otra. Lo podemos ver a través del cruce de la media móvil de 200 con la de 50 y la de 100 periodos, ¿sí? Entonces, a tener mucho cuidado con recuperaciones que pueda llegar a tener el mercado. Si finalmente el mercado sube hasta este nivel, es decir, la parte alta de esta estructura que ronda la zona de los 88.800, 89.000 dólares, fíjense, lo vamos a ampliar un poquito más, así lo pueden ver mejor. Fíjense que no solamente sería la parte alta de nuestra resistencia que acabamos de trazar, sino también, fíjense que la misma estructura que ya tenemos trazada, que es la que era de nuestro triángulo previo que teníamos recién, fíjense que también nos deja en el mismo nivel. Por lo tanto, la zona de los 88.800, 89.000 dólares va a ser extremadamente importante. Si finalmente logramos superar ese nivel, ahí sí podríamos buscar recuperaciones, ¿por qué no? Hasta la zona de los 90, 91.000 dólares, ¿sí? Previo a eso, si no logramos superar la zona de 89.000 dólares, esto sigue siendo completamente bajista, ¿sí? ¿Bajista hasta dónde? En primera instancia, hasta la zona de los 85.500, como decíamos recién, y después quizás recuperación. Todo eso se irá viendo en el transcurso de las horas y de los días. ¿Sí? Entonces, de forma muy rápida, voy a cerrar simplemente como para cerrar una estructura para el movimiento de hoy. En este exacto momento tuvimos reacción, obviamente, con la media móvil de 50 periodos, lo cual produjo el freno. Ese freno, vamos a sacar un poco todo esto para que no nos moleste ahora. Todo ese freno tiene lógica porque obviamente trazando un FIBO desde la parte alta hasta la parte más baja, finalmente fuimos a contactar primero que nada el 61.8, tuvimos un contacto hasta el 78.6 de FIBO e inmediatamente a partir de ahí podríamos tener una corrección. Si esa corrección no ocurre y el mercado logra recuperar este nivel, ahí sí primeramente obviamente va a buscar este nivel del cual tanto estamos hablando y si finalmente lo rompe ya podríamos tranquilamente ir a buscar la zona de 90.000 dólares, ¿sí? Si no, por el momento este retroceso no es más que el mismo para continuar en la caída. ¿Cómo lo podemos saber? Muy sencillo, voy a conectarlo un poquito más adentro, temporalidad de 15 minutos y esto podemos trazar esto de aquí hasta aquí. Y mientras esta estructura no se quiebre, esto sigue teniendo intención alcista. Es así de sencillo, ¿sí? Gente, un poco por acá el análisis de hoy. Ojalá que les haya servido, que les haya gustado. Por ahí a veces trato de moverme entre varias temporalidades porque es la forma correcta de poder analizar. Espero no haberlos variado, que no haya sido muy complejo. Háganme saber en los comentarios si les sirve este tipo de análisis, así como tratar de ser bien completo, o si prefieren, porque los mareo demasiado, darles específicamente algo del análisis del día y ya no mucho más, ¿sí? Háganmelo saber porque para mí es muy importante conocer qué es lo que les sirve a ustedes y entender puntualmente a dónde pueden llegar a aprovechar de mejor manera este tipo de videos. Bien, gente, a darle like, a suscribirse, a dejar comentarios y como siempre les digo, éxitos en todos sus trades. Adiós.